Las estrategias de Satanás. Sabemos que Satanás es muy astuto, que es muy hábil para engañar a la gente y llevarlos a pecar. Su estrategia es muy sutil y a la vez muy efectiva en aquellos que no están atentos o que no distinguen claramente entre lo que es de Dios y lo que es del diablo, y son engañados fácilmente los que no están atentos. En la Biblia encontramos dos casos que demuestran perfectamente la estrategia que sigue Satanás para tentar a las personas. Así como lo hizo en estos dos casos que te voy a narrar, así lo sigue haciendo hoy. Su estrategia es la misma, es falta de creatividad en ese sentido. En el primero de los casos, que es la tentación a Eva, podemos ver que consiguió lo que quería, que la persona cometiera pecado. Pero en el segundo caso que te voy a presentar, y es la tentación a Jesús, Satanás fracasó rotundamente. Veamos cada uno de estos casos. Primer caso, tentación a Eva. Puedes encontrar la narración de esto en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Veamos cuál fue la estrategia que Satanás siguió aquí para hacer caer a Eva y Adán en pecado de desobediencia. Número 1, se disfrazó. Versículo 1 de Génesis 3. Satanás no se presentó como lo que en realidad es, un ser oscuro, espantoso, abominable, sino que se presentó como una serpiente. Podemos asumir que en ese entonces la serpiente era agradable a la vista, de tal forma que Eva no lo rechazó por su apariencia. Y es que a Satanás le conviene que la gente piense que es feo, abominable, espantoso, horrible. A él le conviene que la gente tenga esa imagen de él, para que cuando él se presente con una apariencia encantadora, como dice la Biblia, un disfrazado de luz, la gente no lo rechace, que no sea algo desagradable a los sentidos humanos. Por eso, una de las estrategias es disfrazarse. Número 2, cuestionar. Aquí mismo también en el versículo 1, Satanás lanzó a Eva una pregunta maliciosa. En realidad, se trataba no de una pregunta inocente, sino de un cuestionamiento estratégico para medir la fortaleza de Eva. Si Eva hubiera estado segura en la orden de Dios, lo hubiera contestado contundentemente. La pregunta en sí misma de Satanás agredía la autoridad de Dios, y así lo hace con el ser humano. Hace preguntas en apariencia inocentes para ver qué tanto sabemos de la palabra de Dios, de las órdenes de Dios, de la voluntad de Dios. Número 3, la duda. Podemos leerlo en el versículo 2 y 3 de Génesis 3. Por la respuesta de Eva, Satanás, que es muy astuto y muy hábil, pudo detectar la debilidad que había en ella. Ella no tenía claro el mandamiento de Dios. Ya sea que no lo entendió bien de parte de Adán, o ya sea que Adán no le explicó bien, pero no estaba segura, no tenía claridad en la orden de Dios. Ahí fue el punto débil que Satanás aprovechó, sembrando la duda en ella. Número 4, la mentira. Versículo 4 de Génesis 3. Satanás contradijo la instrucción de Dios y convenció a Eva de que ese mandato no era cierto. Le convenció a Eva, Satanás, de que Dios le estaba mintiendo, cuando es imposible que Dios mienta. Y tristemente, ella le creyó a Satanás y no le creyó a Dios. Número 5, la falsa promesa. Versículo 5. Satanás ofreció a la mujer lograr ser como Dios. Es lo que él mismo quiso para sí mismo. En Isaías 14:14 nos dice que Satanás dijo de sí mismo: subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo.
eso mismo que Satanás quiso y que no consiguió, fue lo que le ofreció a Eva. Y es lo que sigue ofreciendo a todo aquel que cae en sus engaños. Ser como Dios. No necesitar de Dios, ser independiente de Él. Y como Él no lo logró para sí mismo, ser semejante al Altísimo, ahora trata de convencer a la humanidad de que lo pueden lograr. Y tristemente la humanidad le sigue creyendo. Quiere convencerlos de que pueden ser como Dios. Él busca convencer de que Dios puede ser como el hombre y que el hombre puede ser como Dios. Busca igualarlos cuando no es así. O pretende convencer al hombre de que puede ser aún más sabio que Dios. Imagínate eso. Número 6. La decisión. Versículo 6 de Génesis 3. Se puede aprender por el consejo de la palabra o por la experiencia. Es decir, tú y yo podemos recibir un consejo de la palabra de Dios y eso es suficiente para que aprendamos. Y si no aprendemos por ese método, entonces tendremos que pasar al método de aprender por la experiencia, como dice Proverbios 12:15. Pero esa experiencia puede ser muy dolorosa. Eva y Adán decidieron lo segundo. Quisieron aprender por la experiencia, probar para aprender, cuando tenían el consejo de Dios que era suficiente. Decidieron poner a prueba si lo que decía Dios era cierto o no. Si Dios estaba mintiendo o no, como le creyeron a Satanás. El consejo de Dios no les fue suficiente a Adán y a Eva para saber lo que era bueno y lo que era malo. No le creyeron a Dios. Y ese es un error que el hombre sigue cometiendo hoy en día, no creerle a Dios, no aceptar el consejo de Dios como suficiente y querer probar por sí mismos si es verdad o no. Cuando una persona hace eso y no atiende el consejo de Dios, está rechazando a Dios, porque está rechazando su consejo, su palabra, y entonces rechaza a Dios mismo. Y como consecuencia de esto, número 7, el pecado y la muerte. Lo podemos leer en el versículo 7 de Génesis 3. Eva, cuando tomó del fruto y comprobó que no murió físicamente, como Dios le había dicho, entonces creyó que Satanás tenía razón. No morí, pensó ella tal vez. Y le dio el fruto a Adán. Fue en ese momento, cuando Adán tomó del fruto, que se produjo la muerte espiritual de ambos. Porque el pecado les apartó de Dios. No fue una muerte física en ese momento, pero sí una muerte espiritual por la desobediencia, por pecar contra Dios. Podemos resumir que el más grave error de Eva en este caso fue no tener claro el mandato de Dios y no creerle a Dios. Esas fueron las puertas abiertas que el enemigo aprovechó para hacerla caer. No tener clara la voluntad de Dios y no creerle totalmente a Dios. Mismos errores que la gente sigue cometiendo hoy en día y cae en pecado. Vamos a ver ahora el segundo caso de las estrategias de Satanás y es la tentación a Jesús. La narración la encontramos en Mateo 4, versículos 1 al 11. Número 1 fue la primera tentación, las necesidades físicas. Versículo 3, Jesús había ayunado 40 días, 40 noches, y cuando terminó de ese ayuno, de esa oración, tenía hambre, dice la palabra. Así es que Satanás lo retó, aprovechando esa necesidad física que tenía Jesús. Satanás lo retó a demostrar ser hijo de Dios, convirtiendo las piedras en pan. Y ya sabemos que Jesús le contestó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, citando las Escrituras. Primer fracaso de Satanás en la tentación a Jesús. Segunda tentación, las necesidades emocionales del alma.
versículo 6 de Mateo 4. Satanás trató de afectar a Jesús en sus necesidades de sentirse protegido por Dios. Dice, arrójate de aquí, y está escrito que, y hasta le citó la palabra, que Él enviará a sus ángeles y no te dejará caer. Y Jesús le contestó con la palabra, al Señor tu Dios no tentarás. Tercera tentación, las necesidades espirituales. Puedes darte cuenta cómo fue de las físicas, no pudo, fue a las emocionales, y tercero fue a las espirituales. En este caso, en la tentación a Jesús, podemos entender que el hombre tiene la necesidad puesta por Dios para adorarle a Él. Somos adoradores por diseño de Dios. Y Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a Jesús si le adoraba, si postrado le adoraba. Y Jesús le respondió nuevamente con la palabra que el Señor tu Dios adorarás. Solo a Él adorarás. Aquí podemos ver en estas tentaciones a Jesús, que es también una estrategia que Él sigue para hacer pecar al hombre, las necesidades físicas, emocionales y espirituales. Pero sin embargo, con Jesús, Satanás fracasó rotundamente, porque se enfrentó, sí, a la humanidad de Cristo, pero Jesús estaba lleno de la palabra de Dios. Y fue con la palabra que el Mesías deshizo los argumentos tramposos del diablo. Esas estrategias Satanás las sigue aplicando hoy en día para engañar a las personas y llevarlas a pecar. Pero la estrategia y la respuesta es la palabra de Dios. La diferencia entre pecar y no pecar depende de qué tanto le creamos a Dios y al consejo de su palabra. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos has revelado en tu palabra las estrategias que sigue Satanás para hacer caer a la humanidad en pecado. Y podemos ver el ejemplo de Eva, cómo fue engañada, y junto con Adán, inducida a pecar y rebelarse contra ti. En contraste, vemos también cómo Jesús hizo para repeler estos ataques del enemigo. Y fue respondiéndole con tu palabra, creyendo en ti, confiando en ti. Y esa es la forma que tú nos enseñas ahora para resistir al enemigo, con tu palabra. Sin importar sus estrategias que tú nos revelas, tenemos la estrategia para resistir esos ataques y no caer en pecado. Te damos gracias, Señor, por darnos estas armas para defendernos de esos ataques y esas tentaciones. Líbranos, Señor, de ellas, Padre. Te lo pedimos, amado, en el nombre de Jesús. Amén.